Y hoy tenemos un programa especial, súper especial, porque tenemos la presencia del señor presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa, con nosotros para conversar sobre muchos aspectos durante la siguiente hora. Presidente de Ecuador, muchas gracias por la deferencia de poderlo entrevistar nuevamente. No, gracias a ti, Augusto. Un abrazo a TVB Plus y a todo Perú. Muchísimas gracias nuevamente por la calurosa acogida y bienvenida que siempre nos dan. Es un gusto. Quisiera empezar con usted evaluando ¿cómo evalúa la situación de la relación bilateral de Ecuador con Perú? Yo creo, no puedo testificar por toda la historia, pero sí le puedo decir que la historia reciente y por ende, con respecto a la historia total, debemos estar en uno de los mejores momentos en las relaciones bilaterales. Realmente son fantásticas, fluidas. Tal vez nos faltaría que sea un poco más eficaz y eficiente para que se concrete en proyectos, en servicio a nuestra población, sobre todo la población fronteriza. A eso quería arribar, pero diría que el Perú y Ecuador han constituido un ejemplo para la región de cómo revertir una situación de tantos años de distanciamiento en tan breve tiempo. Creo que sin duda, y sí, modestia aparte, porque no somos nosotros, son nuestros pueblos, es un ejemplo a nivel mundial, incluso el proceso desminado. No sé si hay otra experiencia a nivel planetaria en que dos países que estuvieron enfrentados juntos están procediendo a desminar los terrenos donde pusieron durante el conflicto minas. Entonces hay cosas que realmente incluso son inéditas a nivel mundial. Y estamos caminando a la velocidad correcta. Tenía alguna información de que estaba el proceso de desminado avanzando, pero muy despacito, no a la velocidad que se debería. No tan despacio tampoco, hay que ser cuidadoso en eso, pero sí, se puede ir más rápido. En todos los aspectos de la vida siempre se puede ir más rápido. Tenía también la versión que avanzaban más rápido durante el gobierno del presidente García y que con el nuevo gobierno, de repente es un nuevo gobierno, el del presidente Ollanta Humala, como que se han retrasado un poco los proyectos. ¿Es correcto eso? Bueno, cuando hay cambio de equipo siempre va a haber un proceso de transición, que se agencien de las cosas, recibir la información. Probablemente es cierto lo que usted dice, ¿no? Pero con el gobierno del presidente Humala también la relación es extraordinaria. Hemos tenido un gabinete binacional aquí en Perú. Este mes vamos a tener gabinete binacional en Ecuador. El anterior fue en Chiclayo. Sí, y aquello es muy eficiente, porque si no están los dos equipos juntos, la burocracia no juega su juego. Sin duda. Entonces, para que las cosas se concreten, son muy eficientes esos gabinetes binacionales. ¿El siguiente gabinete está preparado para cuándo? Finales de este mes. ¿Y toca dónde? Cuenca. En Cuenca. Sí. ¿Cuál es la agenda principal para esa reunión? Revisar los proyectos binacionales, por ejemplo, Puyango-Tumbes, que ha tenido demora, y por la burocracia, que faltaron los términos de referencia, que los estudios no estaban bien especificados, etcétera. ¿En los dos lados o en algún lado? Es una empresa que se contrató por parte de los dos países, pero por ejemplo la navegabilidad del río Morona, eso tiene un gran potencial. Por el río Morona salimos al Amazonas y de ahí a la costa atlántica de América, por Brasil, por Belén. Eso es una alternativa al canal de Panamá. Y créame, cuando yo pedí hace un par de años que se verifique la navegabilidad del Morona, mandos medios me contestaron que el gobierno de Perú no quería. Así. Estaba todavía Alan García. ¿Qué pasó? Cuando tenemos el gabinete con Alan García, me dice, nadie nos ha dicho nada, pero aquí están los estudios, ya los tenía. Sí me explico, pero esos son los mitos, estas son las distorsiones, las inexactitudes que uno tiene que enfrentar, y por eso hay que estar ahí, y por eso debemos tener la reunión con los dos equipos de trabajo. Habían también unos proyectos vinculados a la seguridad que están trabajando entre los dos países. En frontera, pero también están los ejes viales, la atención social, etcétera, ¿no? Y un tema que ha dado mucho que hablar, que para el Perú hay una expectativa muy grande, es el diferendo con Chile en la Corte de la Haya, y en el cual pues a Ecuador, ¿la posición de ustedes cuál es? Mire, no queremos interferir, y es una buena noticia para América Latina que ese conflicto, diferéndum, como usted ha dicho, se trate de solucionar en las instancias judiciales internacionales. Respetamos mucho las posiciones de Perú, Chile, Ecuador. Indirectamente estaba involucrado porque se está cuestionando tratados que nosotros también hemos firmado. Claro. Gracias a Dios. Y tengo que felicitar a nuestra Cancillería, un gran ejercicio de equilibrio diplomático. Hemos podido delimitar definitivamente la frontera marítima sin haber tenido que interferir en este diferendo entre Perú y Chile, lo cual nos hubiera dolido muchísimo, porque a los dos países lo apreciamos sobremanera. Por tanto, en este caso, la posición de Ecuador con respecto a este fallo que se va a dar el próximo año en la Corte de la Haya es...
bueno, que se le otorgue la razón a quien la tiene, pero felizmente nuestra frontera marítima con Perú ya está delimitada en forma definitiva sin haber tenido que intervenir en ese proceso, porque como somos parte del tratado, claro, en un momento dado hemos tenido que intervenir. ¿Qué está pasando en otro plano de la política exterior de Ecuador? Le preguntaba porque acá lo que se ve es que por un lado México, Colombia, Perú y Chile están avanzando en lo que es la alianza del Pacífico, de repente como una manera de balancear lo que es Mercosur. Ecuador como que se ha quedado solo mirando el partido. Se ha quedado solo con respecto a qué. Acuérdese también, esa es la teoría de la papa caliente, ¿no? Acuérdese de la época del neoliberalismo, las privatizaciones. El que no privatizaba era poco menos que un cavernícola, un retrasado mental. Y fíjense las consecuencias de ese neoliberalismo y de caer en esas novelerías. Nosotros creemos en el comercio. Usted es economista, yo también lo soy. Soy buena persona, pese a ser economista. Pero creemos en el comercio. Otra cosa es en el nuevo aperturismo, en el libre comercio y sálvese quien pueda. Si esta fuera la solución para el desarrollo, bueno, ¿por qué los países hoy desarrollados y que imponen por todos lados el libre comercio no lo practicaron pues cuando tenían nuestro nivel de desarrollo? Eran los campeones de un proteccionismo planificado, eso sí, irresponsable. Si esa es la solución para el desarrollo, México debería ser desarrollado. Lleva casi 20 años con un tratado de libre comercio con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos más Canadá, y no necesariamente ha resultado beneficioso para toda la población. Añádele a eso, que somos un país sin moneda nacional. Usted es economista. Cuando se pierde la política monetaria por el absurdo de adoptar una moneda extranjera, que es lo único que nos queda para equilibrar potenciales problemas externos, la política comercial. Claro. Pero eso es lo que se pierde si se firma en TLC. Así que nosotros somos escépticos como principio del libre comercio y el bobo aperturismo, como lo llamamos, ¿no? El aperturismo irracional. Pero si a eso le añade que no tenemos moneda nacional, debemos ser recontra escépticos y muy prudentes y cuidadosos en firmar esta clase de tratados. ¿Y ha empezado en algún momento a revertir la situación para tener una moneda nacional nuevamente? Eso es casi imposible, por los costos sociales que implicaría. En economía hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Ponga un subsidio, facilito, quítelo para ver qué pasa. Entonces, se impuso la dolarización, para mí fue un error técnico, una monstruosidad técnica y un gravísimo error político que nos hace más vulnerables, nos hace dependientes de la política monetaria de un país extranjero, de sus objetivos de política monetaria. Ecuador está en función de aquello, pero ya es muy difícil aquello de deshacer, si no crearía gravísimos problemas sociales y económicos. Un tema también vinculado a la región es este pleito que hay entre Chile y Bolivia por la salida del mar de Bolivia al mar. ¿Cuál es su posición en el tema? Nuevamente, nuestra posición siempre es que entre países hermanos y cualquier clase de conflicto debe resolverse por vías pacíficas, pero en el caso de países de la patria grande, ¿no?, debe resolverse en un marco de fraternidad. Ahí deben aplicarse los tratados de paz de inicio del siglo XX que le dan acceso a Bolivia al mar, pero ojalá Paraguay también tenga acceso al mar, ojalá lleguemos a un nivel de integración donde ya no haya estos problemas de la frontera tal o cual, sino que nuestros pueblos, porque más que países somos pueblos hermanos, tengan todas las facilidades, todos los accesos, todas las posibilidades, todos los instrumentos para poder alcanzar su desarrollo. Correcto. Presidente, le pido hacer una breve pausa para poder que nos cuente qué es lo que está ocurriendo en Ecuador en términos de su modelo, y cuando volvamos quisiera preguntarle cuándo formaliza su candidatura presidencial para las elecciones de febrero del 2013. ¿Cómo no? Con eso ya venimos en Buenas Noches. Muy bien, ya estamos de vuelta en esta entrevista, esta edición especial de Buenas Noches con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa. Y presidente, quería ir explorando la situación en la región. ¿Cómo evalúa las elecciones en Venezuela de este domingo y la posibilidad de que eventualmente, es un pronóstico reservado, ¿no?, que Capriles pueda ganar? Yo no creo que sea tan reservado. ¿No? Nosotros tenemos información, pero no quiero inmiscuirme en pero cuestiones internas su opinión como de Venezuela. ciudadano. Lo que sí debe ser es, como toda elección, una fiesta democrática, donde el pueblo venezolano exprese libremente, transparentemente su voluntad. ¿El triunfo de Capriles eventualmente, si es que ocurriera, cambiaría el mapa político de la región? ¿Sería un punto de inflexión en la tendencia que hemos visto? Mire, nosotros nos llevamos muy bien con los gobiernos de cualquier tendencia, en un marco de respeto mutuo, así que en la hipótesis no consentida de que gane el señor Capriles, pues las relaciones con Venezuela, un país tan querido, creo que seguirán en un excelente nivel. Su impresión, por lo que me dice, es que cree que como lector de lo que pasa, ¿no?, que Chávez va camino a ganar la elección.
Yo creo que las encuestas son claras, les insisto, no quiero inmiscuirme en asuntos internos de Venezuela, pero sí hay una campaña de manipulación, ¿no?, de desinformación para crear dudas sobre el potencial resultado electoral. Y eso no lo sabemos de memoria, porque lo mismo sucede en Ecuador. Seguramente usted tiene encuestas de Ecuador en una simulación de elecciones, damos 4-1 al candidato que nos sigue, pero ya están hablando de fraude si Correa gana. Y todavía no soy ni candidato. Ya, para que no digan que se inmiscuyen en otros terrenos, vamos al Ecuador. Usted es voceado como el candidato de más fuerza en la elección. ¿Cuándo formaliza su candidatura? Yo no soy el que tengo que formalizar mi candidatura, es mi movimiento, Alianza País, será una elección democrática. Créame que algunas veces uno está tan cansado que dice, si puede otra persona llevar a la victoria el proyecto político en buena hora, pero estaremos asumiendo la responsabilidad que nos invoca la historia. Aquí lo fundamental es que necesitamos garantizar que continúe esa leyenda que ya constituye la revolución ciudadana en Ecuador. ¿En qué consiste esta revolución ciudadana, que ustedes le llaman socialismo del siglo XXI? ¿Qué cosa es? Empoderar al ciudadano. Bueno, el socialismo del siglo XXI es una ideología, ¿no? El proceso es esa revolución ciudadana. Los partidos no nos representaban, en Ecuador los que dominaban a los poderes fácticos, independientemente de quién llegara al poder, la banca, ciertos medios de comunicación, burocracias internacionales, etcétera. Ahora está empoderado el ciudadano. Ha habido un cambio en la relación de poderes, donde ahora mandan las grandes mayorías. Esa es la revolución ciudadana. Básicamente se cambia en la relación de poderes en función de las grandes mayorías. Pero ese proceso tiene una ideología, que es el socialismo del buen vivir o el socialismo del siglo XXI, que se caracteriza como el socialismo tradicional, por ejemplo, en la supremacía del ser humano sobre el capital, en la búsqueda de la justicia social, que es un imperativo moral en nuestra América, pero obviamente también supera errores del socialismo tradicional, rechaza la violencia, la lucha de clases, etcétera. Y usted, por lo que se comenta, es que usted se considera imprescindible dentro de este movimiento para poder avanzar en esta revolución ciudadana, o hay otra persona en la cual se puede mirar. ¿Quién ha dicho que yo me considero imprescindible? Por el contrario, toda mi vida he repetido, y en todas las intervenciones como la que están pasando en televisión, lo enfatizo, que todos somos necesarios, desde el más sencillo obrero hasta el presidente de la República, pero nadie es imprescindible. Y todos somos responsables de que continúe esa transformación histórica en Ecuador. ¿Y usted siente que en algún momento debe haber algún relevo en el movimiento? Si es necesario, pero no está. Insisto, o sea, eso dependerá del movimiento político, pero aquí la responsabilidad que tenemos es llevar a la victoria en las próximas elecciones al proyecto político llamado Revolución Ciudadana. ¿Y eso es con usted a la cabeza? No necesariamente, pero debe haber garantía de victoria. Tenemos que buscar la persona que pueda garantizar, dar mayores opciones de una victoria electoral, porque nos va a caer todo juntos. Ya empezó la campaña de prensa corrupta. Meses llevan haciendo escándalo y buscando cómo inventar cosas donde no existen, ¿no? Que el crédito de un banco que ha dado mal a un argentino, como el banco es propiedad de un fideicomiso con otras 150 empresas, el fideicomiso lo dirige un primo en segundo grado del presidente, ergo el presidente es un corrupto. O sea, meses llevan. Gracias a Dios, en Ecuador a esa prensa corrupta ya nadie les cree. Pero estamos a la vuelta de la esquina. La elección es en febrero del año 2013, las candidaturas se van a inscribir ya en breve. Usted es lo más probable que sea candidato. Es decir, a nadie se le ocurre que es lo más probable, pero insisto, nosotros estaremos donde más nos necesiten, cumpliendo nuestra responsabilidad, pero parte de nuestro éxito es que en el corto plazo haya decenas, centenas, ojalá de jóvenes que puedan tomar la posta. ¿Qué de nuevo ofrece ahora para este nuevo periodo en el cual sería candidato? Nuestro mensaje ha sido de radicalización. Debemos seguir profundizando las reformas para que sean irreversibles. Este cambio en la relación de poderes, lo que le he dicho, por ejemplo, ¿no? Antes dominaban poderes fácticos, la banca, ahora un candidato a la banca, que la banca vuelva al poder. O sea, debemos concientizar a la gente para que eso nunca más suceda, para seguir, por ejemplo, defendiendo nuestros recursos naturales no renovables, para seguir con una política social justa en primer lugar, pero también eficiente. Esa era una palabra que no le gustaba mucho a la izquierda tradicional, eficiencia, y nosotros somos muy enfáticos en insistir en eficiencia. Quisiera ir dentro de un momento al modelo que ustedes están trabajando, qué es lo que le puede faltar, pero usted ha tocado el tema de la libertad de expresión. ¿Cómo encaja el concepto de libertad de expresión? ¿Usted no, ya comenzó la prensa corrupta. Si prensa corrupta es otra cosa que libertad de expresión. Por eso. Es uno de los errores. Se cree que criticar a ciertos medios, negocios y cada la comunicación es criticar la libertad de expresión.
Eso es tan absurdo como decir que criticar al presidente es criticar a la democracia. No confundamos. Una cosa son los negocios dedicados a la comunicación, que no tienen por qué ser más éticos ni menos éticos que otros negocios que venden peras, corbatas, etcétera. Y otra cosa es la libertad de expresión, que es derecho de todos nosotros, no solo de esos negocios. ¿Cómo encaja la libertad de expresión en la Revolución Ciudadana? La libertad de expresión y la libertad de prensa es vital para una democracia, pero la mala prensa puede ser fatal para esa misma democracia. Y en América Latina hay mala prensa, hay terrible prensa, y debemos de eso estar conscientes los ciudadanos y presentar soluciones. Por ejemplo, acuérdense en la campaña de Ollanta-Humala, la carta que escribió Vargas Llosa al comercio, haciendo los pedazos al comercio. Todo eso es verdad, pero ¿dónde están pues los remedios para eso? O hay que seguir aguantando esos excesos, abusos, esa falta de ética. ¿Y quién define lo que es mala prensa, el gobernante o el ciudadano? El ciudadano, pero debemos tener mecanismos, pues el ciudadano institucionalizadamente. Debe haber organismos, debe haber ley de comunicación que regule los excesos, etcétera. Pero no existe nada de eso por el poder de cierta prensa. Presidente, ¿cree usted que la libertad de prensa debería ser ilimitada y restricta o cree que hay cortes que hay que ponerle, altos que hay que Usted ponerle? puede decir que libertad es irrestricta. Bueno, la de prensa yo creo que debe ser irrestricta. Bueno, entonces está atentando contra los tratados internacionales firmados por el propio Perú, porque, por ejemplo, el Pacto de San José pone 2 límites a la libertad de prensa. El respeto y el prestigio, el respeto al prestigio de las personas, a la intimidad de las personas, ley, claro que y sí. la seguridad nacional. Entonces creo que todo tratado internacional, y esto está más que superado, pone los límites que debe tener la libertad Los límites son de la ley. expresión y de prensa, como cualquier otra libertad, si no se cae en el libertinaje. ¿Por qué se iba tan mal con la prensa de su país? No, yo me llevo muy bien. Acabamos de traer como 40 medios regionales, locales, que son mucho más democráticos. Lo que pasa es que en nuestro país, como seguramente en Perú, 6 familias pues manejan los medios nacionales y se han creído dueñas del país, y lo han sido. Pero eso es uno de los problemas que hemos tenido. Bueno, pues 6 familias no está mal, ¿no? Como no sé cuántas empresas de cerveza hay, cuántas empresas de telecomunicaciones, Bueno, cuántas pero si empresas... quiere elaborar, y desde un punto de vista económico, es que resulta que esas familias que manejan negocios no están vendiendo cerveza, están proveyendo un derecho, por el derecho a la comunicación. Entonces viene el primer problema, y que hay que reflexionar. Cabe que negocios con fines de lucro provean un derecho, cuando entra en conflicto el fin de lucro con el derecho, ¿qué es lo que va a prevalecer? Por definición, va a prevalecer el fin de lucro. Primer problema. Segundo, usted sabe como economista, la cerveza es una mercancía. Yo le vendo su cerveza, usted me la paga, usted se la toma y se acabó el lío. No se la puede tomar el público aquí presente, ni el televidente. Pero la información es un bien público. Una vez, un periódico, usted lo puede leer y lo pueden leer todos ellos. Claro. Y todos lo pueden aprovechar, entre comillas. Entonces, el negocio, cuando se provee un bien público, además de derecho, no es poner un precio a ese bien, sino buscar auspiciantes para ese bien. Bueno, y por eso, como dice Ignacio Ramonet, los medios actuales, burgueses, capitalistas, negocios, no es que venden información a los ciudadanos, venden ciudadanos a los auspiciantes. Y como lo que venden no es la verdad, sino el escándalo, cada vez se deteriora más la calidad de la información por ese conflicto, buscar el fin de lucro y más auspiciante. Y tercero, usted sabe que incluso vendiendo cerveza, 3, 4 empresas, lo que se llama un oligopolio, hay duras leyes contra la competencia desleal, el abuso de poder de mercado, etc. Si se quiere controlar, si no se controla esos abusos en cerveza, en ticket aéreos, en banca, es un escándalo. Pero si se los quiere controlar en los negocios dedicados a la comunicación, el escándalo es controlarlo. Le dicen que es atentado a la libertad de expresión. Presidente, pero ahí no, como economista, el consumidor manda, yo decido qué cerveza compro, yo decido qué periódico compro, si el que le da la información es el que le está vendiendo pues ese producto. En el caso de cerveza usted está gustando y usted tiene su propio gusto y preferencia. En el caso de la información usted se nutre de ese mal producto. Pero déjeme decirle el tercer problema, ya que usted me invitó a elaborar un poco económicamente. El tercer problema es que hay colusión, pues, tácticas antimercado, oligopólicas a nivel de información. ¿Cuándo usted ha visto, por evidente que sea una mentira, que un medio de comunicación desmiente a otro? Yo le puedo dar muchos ejemplos. Un buen periodista lo hace. Y cuando mete la pata, brilla por su ausencia. Y lo dice medio equivocado y prometo tomar las correcciones. Por éticos que sean los periodistas, y ciertos periodistas, sin duda los hay, profesionales, de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. No se me engañen eso. El conflicto está en negocios con fines de lucro
proveyendo un derecho que es un bien público. Además, evidentemente, existe colusión, se protegen entre ellos los medios de comunicación. ¿Conoce buen periodismo en el mundo? ¿Algo que pueda decir, esto es un buen periodismo? Estos males, que ya son esenciales de la prensa capitalista, o sea, más allá de los buenos o malos periodistas, como le he dicho, es en la esencia de cómo se provee ese derecho. Negocios privados con fines de lucro pueden ser atenuados, con gran ética, con profesionalismo, con medios modernos, sociedades anónimas, con muchos accionistas, cuyos administradores sean profesionales del periodismo. Pero vaya a ver Ecuador y probablemente aquí también en Perú, pues es el hijo del dueño y el dueño se lo ganó en un casino, en medio de comunicación, no son profesionales, creen que por ser medios privados tienen el derecho de decir lo que quieran, callar lo que quieren. Entonces hacen un instrumento de poder, ese poder mediático, no de servicio, no de derecho de los ciudadanos. Por lo que puedo concluir es que se va a seguir peleando durante los siguientes años con la prensa en su país. No va a seguir peleando. Lo que puede concluir es que incluso después de ser presidente, este tema me fascina tanto, que va a seguir elaborándolo, porque creo que es uno de los grandes males de la humanidad en el actual siglo. Estamos subordinados a que lo que nos digan o nos den de decir media docena de familias. ¿Se imagina usted los vulnerables que son nuestras sociedades? Y creo que la raíz de ese mal está en eso, lo que le he dicho. Negocios privados proveyendo un derecho. ¿Insiste en su posición de quitarle las potestades que tiene la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana? ¿Quién ha hablado de quitarle las potestades? Quitarle los abusos. Bueno, le pongo un ejemplo, a ver, usted que ha hablado de derechos, ¿no? La libertad de expresión tiene supremacía sobre todos los derechos. Sobre derechos de los indígenas, derechos colectivos de los pueblos ancestrales, derechos discapacitados. Porque las 8 relatorías que tiene la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la única que tiene presupuesto aparte y reporta aparte. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, señores, porque detrás de eso, de una malentendida libertad de expresión, están los intereses del gran capital que significan esos negocios. Siempre pone como prensa capitalista, la prensa socialista es peor. ¿O cuál ejemplo de prensa socialista puede poner? Yo lo que digo es que hay que reflexionar. Imagínese usted, la administración de justicia es un derecho, ¿verdad? Imagínese usted jueces privados con fines de lucro proveyendo ese derecho, sería una locura. Entonces, si hablan tanto, porque es una contradicción tras contradicción en el discurso de los medios de comunicación, cuando les conviene, ellos son simples informadores para la ciudadanía. Cuando les conviene, son actores políticos, pues si se le da respuesta política, atentado a la libertad de expresión. Yo lo que creo es que tenemos que reflexionar. Si es un derecho tan fundamental, si son la base de la democracia, como ellos mismos se dicen, ¿por qué, por ejemplo, no pensar, después de 3 siglos de vigencia el modelo de Montesquieu, que debe ser una función del Estado, con escrutinio público, del Estado público, no gubernamental, legitimado democráticamente y no estos negocios privados donde la información no le da el que tuvo plata para poner una imprenta, independientemente de su nivel ético, de sus intereses? Está clara su posición, la verdad que no nos vamos a poner de acuerdo. Julián Assange. Sí, pero por eso podemos escribir muchísimo. No, además me encanta discutir de eso con usted. A mí también me fascina. La vez pasada, la primera vez que lo entrevisté hace como 2 años, me dijo que cuando hay estas cumbres de los presidentes, algo que no les gusta contar es que todos se reúnen y se ponen a criticar de los periodistas entre todos, pero solo pocos como usted tiene la valentía de salir a decirlo. ¿Han estado en esa reunión también hablando? En esta cumbre no, pero sí les puedo decir que a nivel de UNASUR y personas que ahora son tomadas y consideradas por todos como grandes estadistas, y lo son los que más se quejaban de la prensa, pero no lo dicen en público. Julián Assange, ¿cuál es la posición de Ecuador? ¿Por qué Ecuador le otorga el derecho de asilo? Porque nosotros defendemos los derechos humanos. Y después de un profundo análisis y haber agotado todos los recursos para que sea una garantía de no extradición a un tercer país, si va a Suecia a declarar con respecto a la investigación de un delito, Assange no está acusado de nada. Es parte, se lo quiere interrogar como parte de la investigación de un delito. Jamás pretenderemos interferir en la justicia sueca. Queremos garantizar los derechos humanos de Julián Assange. Por eso se pidió la garantía de que no fuera extraditado a un tercer país, básicamente Estados Unidos, donde ha habido senadores que quieren juzgar a Julián Assange con la ley antiterrorismo, que implica incluso pena de muerte. Nunca hubo esa garantía. Suecia, y se puso a las órdenes de nuestra embajada en Londres, el fiscal sueco puede interrogar a Julián Assange dentro de la embajada. Es perfectamente legal, hay antecedentes, ya lo han hecho. En este caso no lo quieren hacer. O sea, que a la falta de flexibilidad, de apertura de Inglaterra, Suecia, los propios Estados Unidos,
pues en ejercicio de nuestra soberanía para defender potenciales riesgos a la vida y al debido proceso del ciudadano australiano Julian Assange, decidimos otorgarle el asilo diplomático. ¿Y hay una conversación con Suecia en camino sobre esos temas? ¿Una negociación? Se ha conversado con todos, pero ahorita básicamente las conversaciones es con Inglaterra, porque si Inglaterra da el salvoconducto, Julian Assange puede abandonar con seguridad la embajada de Ecuador en Londres. Y esto va a ser una batalla de resistencia. ¿Hay un plazo que se pone? Por nosotros no es de resistencia, es de principio. Ojalá se pueda solucionar mañana, pero básicamente depende de Inglaterra y del Reino Unido más exactamente. Veamos a su modelo de la Revolución Ciudadana, que lo estaba revisando el día de hoy, y incluso hablé con amigos comunes en Ecuador, y me contaban que era un modelo en el cual usted combina, digamos, una retórica más izquierdosa, pero con políticas que en la práctica van por otro lado. Y me decían, por ejemplo, el presidente Correa le encanta cantar comandante Che Guevara, venceremos, pero eso combina con compra obligatoria de renuncias en el sector público para reducir la burocracia. Presidente, es un tema importante, me piden hacer una breve pausa, creo que mejor hacemos un alto y les vamos preguntando cuando volvamos cómo combinar comandante Che Guevara con despidos en el sector público y ese tipo de cosas. Cómo no, encantado. Breve pausa en esta entrevista con el presidente de Ecuador, doctor Rafael Correa, ya venimos. Bien, estamos acá de vuelta en esta entrevista con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa, conversando de muchos temas vinculados al Ecuador y con una evidente repercusión en el Perú. Presidente, volvamos al tema que le planteaba. Usted me contaban que combina bien la praxis de una retórica izquierdosa, entonces canta comandante Che Guevara y todo, pero al mismo tiempo va por políticas que me dicen parecen la de Sixto Durán Ballén, con despidos en el sector público. ¿Cómo combina esta política? Infórmese bien, Augusto, no me seccione. Primero no sea peyorativo, una retórica izquierdosa. Nosotros somos de izquierda. Ya, y si no somos de izquierda, comuníquenle a la derecha del país para que no nos ataque tanto, entre ellos sus amigos de los medios de comunicación, que son de derecha y defienden. ¿Todos son de derecha? ¿No hay medios de izquierda? No, pues es un negocio, pues son la argolla de los negocios. Pero son vinos dedicados a la comunicación en vez de vender corbata. Bueno, y también saquémonos de la cabeza que tal vez es culpa de la izquierda aquello, analogar izquierda con permisividad, con ineficiencia. Perdónenme, nosotros tenemos que hablar por el bien común. Un servicio público de calidad es fundamental para el desarrollo. Y tenemos que hablar por el bien común respetando derechos individuales. Por eso tenemos una nueva ley que paga una muy buena compensación, pero en un momento dado, un servidor público que no se requiere, ¿no? Incluso tenerlo ahí sería hasta peculado, sería jugar con el dinero del pueblo ecuatoriano, con la justa compensación y con dolor, porque son cosas que sí duelen, son decisiones duras que tiene que tomar, se tiene que hacer un lado. Pero nosotros tenemos que hablar por el bien común, eso sí, siempre respetando los derechos individuales y en este caso una justa compensación. Ahora, su esquema económico viene funcionando y es de las economías que está creciendo en la región y eso se puede constatar. Bueno, sus panas de los medios de comunicación ni eso reconocen. No. Pues mira, usted que quiere volver al tema de los medios de comunicación. Le voy a preguntar eso al final. Pero podría decir que su política económica la usan como una comprobación de que se pueda manejar esquemas paralelos a la receta del Fondo Monetario más tradicionales. Mira, nosotros nos va requete bien, y de hace 5 años y medio que soy presidente, no vemos un solo burócrata del Fondo Monetario. Y si quieren venir de turismo al Ecuador, bienvenido. Pero si quieren venir como los virreyes, como creían que eran antes, por el mismo avión los regresamos. ¿Cuánto de eso tiene que ver el contexto? En Ecuador dicen que no hay buenos ni malos gobiernos, hay buenos o malos precios del petróleo, y que ahí la cosa funciona, y que a usted le ha tocado un tiempo bueno. Bueno, cuando ahora tienen más argumentos, pues pueden decir cualquier tontería. En realidad, por ejemplo, la recolección de impuestos se ha más que duplicado, y proporcionalmente los impuestos en el presupuesto del Estado son mucho más que los ingresos petroleros. Pero, por ejemplo, en el 2008 empezó la crisis, los precios del petróleo se desplomaron, y yo gané en abril del 2009 una elección en una sola vuelta, algo inédito en la historia del país, con precios del petróleo tremendamente bajos. Pero así son los mediocres, pues, ¿no? Y el odio ciego. No pueden reconocer ningún acierto del adversario que ellos consideran enemigo y que hay que aplastar por todos los medios. Pero felizmente con ese fundamentalismo lo único que hacen es perder más credibilidad. ¿Cómo van las inversiones mineras? Y le reconozco que yo en este programa hace como 2 meses, acá en el Perú hemos tenido una crisis por la ejecución de un proyecto minero en Cajamarca, Conga, una tremenda crisis política y el proyecto está estancado hoy en día. Y me llegó un video suyo
donde estaba, me parece, en una universidad, en un auditorio grande, y estaba hablando a favor de un proyecto. No tengo recuerdo si era Zaruma, Portobelo, San Gerardo, alguno de ellos. Zamora debe ser. Zamora, puede Morona, ser. pero sí. De repente lo va a recordar, uno con el que usted dijo, ¿qué cosa queremos que seamos? ¿Los picapiedra o no? Y usted decía, los que no quieren minería vamos a ser como los picapiedra, pero para eso que ganen la elección. ¿Cómo va el proceso de inversión? No recuerdo haber dicho eso. ¿No? Lo que sí creo es que hay fundamentalistas No, yo lo he escuchado, que por están favor. haciendo daño. Bueno, lo pone ya para recordar. No estoy negándolo. Le digo que no recuerdo. Pues se lo digo en buen tono, No, pero no utilizo. argumento. Lo que sí probablemente dije es que hay gente que cree que vivir en armonía con la naturaleza es volver al estado primitivo de la humanidad. Es una barbaridad. Hay gente que pretende que la pobreza es parte del folclore, que nuestros pueblos ancestrales están bien como están. No están bien, por favor. Vaya a ver la esperanza de vida, vaya a ver la desnutrición infantil, la mortalidad infantil. Ellos mismos cómo reclaman servicios. Y por un lado nos reclaman todo y por otro lado nos impiden hacer todo. Entonces no tiene sentido esto. El desafío no es la barbaridad de sí o no a los recursos naturales. Ese no es el dilema, más que el desafío. El dilema que hay que resolver es la explotación absolutamente responsable con el ambiente y la sociedad de esos recursos naturales. Y en esa línea, porque yo vi, incluso si me lo piden, tengo el video listo para lanzarlo, pero lo vi como un líder político, pero tremendamente comprometido con el tema y con mucho punche político, como se dice acá. ¿Cómo conjugar la inversión minera con las preocupaciones legítimas de la gente por los temas de agua, por los temas de ambiente? Es que quiero decirle que esto fue una propuesta central en la campaña del 2009 y el pueblo apoyó abrumadoramente en las urnas, ganamos en una sola vuelta con la propuesta de desarrollar el potencial minero. Pero los que más se jactan de ser demócratas, participativos, etcétera, son los que con piedras, palos, se oponen a la decisión de la mayoría. Entonces son esas contradicciones. Mire, yo no tenía criterios definidos cuando empecé en el 2007 sobre minería, pero como académico, como político responsable, me puse a investigar y vi cuántas falancias habían. Por ejemplo, el falso dilema entre minería o el agua. La minería moderna no utiliza pues químicos que ensucian el agua, recicla el agua. ¿Cuál es la que sí perjudica grandemente el agua? La minería artesanal que utiliza cianuro, etc. Yo tengo demagogos en Ecuador que dicen sí a la pequeña minería artesanal, que no tiene buena tecnología, y no a los grandes proyectos. ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces debemos ser honestos, debemos ser responsables. Hay mucho mito. Por supuesto, la minería, como toda actividad humana, tiene impacto en el ambiente. Pero primero ese impacto se puede recuperar hasta en un 95%. Esto me lo dijo un biólogo australiano que trabaja en la estación Charles Darwin en las Galápagos. No es que es amigo de los mineros, ni mucho menos, es amigo de la naturaleza. Y segundo, con esos recursos, por ejemplo, ¿cuál es el principal factor contaminante del agua dulce del Ecuador? El principal peligro. Las aguas servidas de las ciudades. No es la minería, es falso. Entonces, con esos recursos podemos poner buenos sistemas de procesamiento de agua servida y evitar ahí sí que se nos envenene el agua. Pero hay muchas falacias, mucho fundamentalismo, hay discusiones demasiado pueriles con respecto a temas tan trascendentales como la minería. Esto es un problema para toda nuestra América. Es un problema que hemos tratado en conjunto. Es un gran problema. ¿Qué daño que hace ese fundamentalismo? Debemos sentarnos a discutir sensatamente la mejor manera de explotar nuestros recursos, no que derramaremos hasta la última gota de sangre para que no se explote una sola mina, petróleo, etcétera. Entonces nos vamos a condenar a la pobreza, por favor. Estoy seguro que acá va a haber un montón de gente que va a decir, si no se decide a ser candidato, si puede venir acá al Perú para ayudar a persuadir Mire, los temas mineros. Es que partimos, es como los transgénicos que ahorita se están discutiendo en Ecuador. Yo lancé, discutamos sobre transgénicos, nuestra constitución prohíbe los transgénicos y probablemente cometimos un error, no hay conclusiones definitivas sobre los transgénicos. Abramos la discusión y ya mintieron a Monsanto que las transnacionales. No hay consistencia en argumentación. Una cosa es la parte técnica, son dañinos o no para la salud. Otra cosa es la parte política, económica, si lo proveen las transnacionales. Algo similar pasa con la minería, con el petróleo. No hay argumentos consistentes. Que el petróleo es malo porque Ecuador ha contaminado. Sí, pero Noruega no ha contaminado. Y mire la cantidad de bosque que tiene Noruega. Entonces, la mala explotación petrolera, por supuesto que es dañina. Como puede ser el mal turismo, como puede ser la mala agricultura. Cualquier cosa que se hace mal va a ser perjudicial, pero no tiene por qué hacerse mal. Pues. Coincido absolutamente con usted en que se puede hacer compatible la minería con la armonía con el ambiente, que hay pues un efecto perjudicial. Ese pero es un error garrafal de la izquierda, que yo llamo la izquierda infantil, porque eso viene sobre todo de la izquierda, sobre todo viene de la izquierda, que ahora para ser de izquierda hay que poner todas esas restricciones, no al petróleo, no a la minería, no a la hidroeléctrica, no a construir aquí un poste de alumbrado público, si a 500 kilómetros vimos un grupo no contactado, equidad de género hasta en los más buscados, con todas esas restricciones.
va a fracasar cualquier proyecto político. Estoy de acuerdo. Además, por favor, que me diga en la doctrina socialista tradicional, cuando Marx, Lenin, Ho Chi Minh, Mao Zedong habló de no a la minería. Sin embargo, lo que hay que hacer es que usted ha criminalizado la protesta de la gente que tiene temores y que protesta contra estos proyectos. Sí, todo el mundo, ¿eso es ser de izquierda? Todo el mundo tiene pánico. Pero es que usted está repitiendo lo que dicen sus panes los periódicos, pero eso están mintiendo. Váyale bueno, pero yo en el Perú no me pero visítale Ecuador, si tenemos excelentes carreteras, es facilito. En Ecuador sí le hacen a mi problemas. Aquí la verdad que no es facilito, trabajo tranquilo. Es facilito. Allá también trabajan tranquilos. Todas las personas que dicen la verdad y cumplen con su deber trabajan tranquilos. Pero cuando difaman y mienten, hay que aplicar la ley. El peor terror, la peor amenaza para los sinvergüenzas y los faltos de ética, mi querido Augusto, es la aplicación de la ley. Pero en este derecho, la ley es para todos, nadie está por encima de la ley. Pero en todo caso, vaya a Ecuador y verifique. La siguiente vez lo entrevisto en Ecuador. Maravilloso, bienvenido. Pero voy a turistear, las carreteras son muy buenas, son las carreteras de la Revolución Ciudadana. Pero en todo caso, con lo que ha pasado en España, con las represiones a las manifestaciones, etcétera, en Estados Unidos cuando ocupaban Wall Street, entonces quiere decir allá que se criminaliza. Si yo hiciera la 10ª parte de lo que hicieron esos países, fuera dictador, tirano. O sea, lo que no se puede permitir es que se tire piedras a un carro, se bloquee una carretera, se tiene que aplicar la ley, pero cualquier persona puede protestar todos los días. Yo tengo en la Plaza Grande, usted debe conocer el Palacio de Gobierno en Quito, en la Plaza Grande grupos a favor, en contra, absoluta libertad para protestar, para expresarse. Otra cosa es romper la ley, atentar contra bienes públicos, privados, cerrar un carretero. Por supuesto que debe aplicar la ley, o queremos vivir en la ley de la selva. Un punto adicional para evaluar su revolución ciudadana tiene que ver con que le hacen críticas que la matriz productiva usted no ha logrado cambiarla y que sigue muy dependiente del petróleo. ¿Es cierto esto, que está en camino de... ¿Pero sabe quién vino esa crítica? De nosotros mismos. No hay, nuestro discurso siempre somos los más duros autocríticos, porque los otros ni se daban cuenta, para los otros ni descubrían eso, ¿verdad? Nos ha ido recontra bien, pero haciendo lo mismo que de siempre. El año pasado fuimos de las 3 economías que más crecieron en América Latina, casi 8%. El desempleo es el más bajo de la región, se ha disminuido grandemente pobreza, inequidad. Sin embargo, tenemos un problema, entre otros, ¿no?, que estamos haciendo mejor, mucho mejor, pero lo mismo de siempre. El gran desafío, usted preguntaba hace un momento, para el nuevo periodo, ¿qué se puede plantear? Eso, la diversificación de la matriz productiva. Es decir, hacer lo que estamos haciendo excelentemente bien, como hasta ahora, pero hacer nuevas cosas de igual manera, extraordinariamente bien. Por ejemplo, la parte forestal, Ecuador tiene un gran potencial forestal, potencial minero, que todavía no empezamos. Diversificación energética, las 8 hidroeléctricas, que van a permitir reemplazar a las termoeléctricas, biocombustibles, maricultura. Entonces hay que desarrollar otros sectores productivos. Presidente, ¿en turismo cómo van? Porque vi un reportaje en el cual se hablaba de un problema de seguridad, que también lo tenemos en el Perú, y que había preocupación por los turistas, como también ocurre en el Perú, un tema de seguridad complicado. Nos va muy bien. ¿Cómo va el tema de seguridad en el Ecuador? Nos va muy bien, estamos creciendo en turistas extranjeros al 15%, el triple que la tasa promedio mundial, a nivel interno aún más, por las carreteras, etcétera. Sin embargo, tuvimos el problema, ¿no?, 2 veces en los últimos meses, pero es un parque nacional específico, Cuyabeno, que lastimosamente y sin ánimo de ofender a nadie está cerca de la frontera norte, entonces es un sitio muy conflictivo. Así que estamos tomando las medidas del caso, incluso militarizando ese parque y dando un mes a los hostales que ahí existen, a las agencias de viaje, para que tomen medidas de seguridad, si no tendríamos que cerrar el parque. Pero se trata del problema en un parque natural, el Parque Cuyabeno. ¿Cómo va la base política con la cual usted llegó al poder y partidos que lo habían respaldado? El Partido Socialista, Frente Amplio, el Partido Comunista de Ecuador, Movimiento Popular Democrático y Pachacutic, que se han ido alejando de usted. Es una gran mentira su plano de la prensa. Usted los fue abandonando. Pues es una gran mentira de la prensa. A ver, pero se llevaba bien con ellos cuando fue candidato, y ya no se lleva tan bien. ¿Cuál es la mentira de la prensa? Las elecciones del 2006, MPD, Pachacuti tuvieron un candidato propio, pero resulta que han sido nuestro aliado al inicio y ahora nos abandonaron. Pero al final, en la segunda vuelta lo apoyaron. Por supuesto, pues si tenían que competir contra Álvaro Noboa, ¿qué les iba a quedar? Pues no es verdad que nos han apoyado, no es verdad que ha habido un acuerdo. Es verdad que tenía un ministro que pretendió, en el 2006 nosotros no lanzamos candidatos a asamblea, a Congreso, porque rechazábamos el Congreso, propusimos una asamblea constituyente. Y resulta que 2 días antes de mi posesión, viene este señor que había sido ministro del Interior y está en oposición, a decir que tenía mayoría en el Congreso, cuando no teníamos un solo diputado, porque había amarrado con todos estos partidos.
y yo lo desautoricé abiertamente, revise, eso está en video, en televisión, etcétera, que después siguieron apoyando, etcétera. Bueno, yo tampoco le voy a decir que voten en contra, pero jamás se le ha hecho una mínima concesión de un ministerio, un cargo, etcétera. Entonces, cuando ya se dieron cuenta que nosotros teníamos nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano, no con sus argollas, porque por ejemplo el MPD había secuestrado la educación y estamos rescatando a la educación de ese secuestro, solitos se fueron y en buena hora, mientras más leo mejor, porque yo soy una persona de principio y la Revolución Ciudadana es de principio y tenemos ideología, pero estamos más cerca de alguien honesto, con principios, con valores, así sea derecha, que pillos de izquierda que destruyeron nuestra educación, entre otras cosas. ¿Usted se siente un hombre de izquierda aún? Por supuesto. Si no soy de izquierda, comuníquele a la derecha, comuníquele a ciertos países extranjeros que no hacen la vida imposible. Las comunidades indígenas, ¿qué ha pasado en la relación con usted? ¿Hubo un deterioro ahí? ¿Se han ido distanciando? Ese es otro error, mi querido Augusto. Usted está muy desinformado. Bueno, hay cuatro organizaciones indígenas grandes en Ecuador. La CONAIE, que es la más grande, cuya directiva está dividida. Hay bases de la CONAIE que nos apoyan. Porque ven, donde más hemos reducido pobreza es en el sector indígena, pero son fundamentalistas, responden ya a fijaciones ideológicas, mentales, no al bienestar de su gente. Por eso hay un divorcio entre los dirigentes y la base indígena. Pruebas al canto. La provincia donde mayor porcentaje de votos obtuvimos en las últimas elecciones presidenciales es Imbabura, que a su vez tiene la mayor proporción de población indígena. Entonces, gran parte de la población indígena está con nosotros. Bueno, la CONAIE está dividida. Dice la FEINE, que tiene una posición un poco neutral. FENOCIN está con el gobierno, con la Revolución Ciudadana, y FEI, Federación Ecuatoriana de Indios, o sea, que es la más antigua, la más emblemática, ahí es donde militó Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, está totalmente con la Revolución Ciudadana. Presidente, ¿usted reconoce haber cometido algún error en estos años? ¿Cuál diría? A eso voy. ¿Cuál es el error, diría, que si volviera a 6 años atrás, cuál no cometería? En la Asamblea Constituyente, por ejemplo, el presidente que impulsé, ¿no?, que era mi ministro de Energía, y como no me daba resultado, y Petróleo, lo mandé a la Asamblea Constituyente. Habíamos acordado lo más rápido sacar la nueva Constitución, que sea una Constitución de principios, no una Constitución reglamentarista. Hizo todo lo contrario. Sacó la Constitución más larga de la historia del país, 444 artículos, y creo la segunda más larga de todo el planeta. Le dice hasta cómo debe estornudar. Y en lugar de terminar rápido esa discusión para pasar leyes fundamentales, al tener 2/3 en una asamblea de plenos poderes, se entregó a los grupos fundamentalistas que no eran parte de nuestro proyecto político. Así, ahí hubo una gran deslealtad y perdimos una oportunidad histórica de acelerar este proceso y hacerlo de mejor forma. ¿Algún otro error que quisiera mencionar? Muchísimo, pero no grandes errores tampoco, en la dirección no, en aplicación, en nombramiento de gente, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que otra vez en el plano personal ha aprendido en estos años de ejercicio en el poder, en estos 6 años? Los tentáculos, por ejemplo, de sus amigos de la prensa, porque resulta que atentar a la libertad de expresión no es difamar, es ponerlo en juicio por difamación. Y no se imagina el frente que se le abrió a nivel internacional, todas las ONG que tienen, todas estas instancias que defensores de los reporteros, que unidos somos más, los tentáculos que tiene esta gente a nivel internacional, es impresionante. Le pido hacer una breve pausa y no, quisiera en la parte final, que nos quedan pocos minutos, poder conversar de temas pero más... Lo chistoso es que el problema no es difamar, ¿no? El problema es enjuiciarlo por difamación. Increíble. Pero le voy a preguntar, cuando vengamos, algo que le pregunté la vez pasada que lo entrevisté en Chiclayo, de qué cosa va a hacer cuando algún día deje la presidencia, porque la va a dejar algún día, ¿no? Y si es que quiere ser director de un periódico. Vamos a una breve pausa. periódico, por supuesto. La prensa corrupta, como decimos en mi tierra, ni para madurar aguacate. Vamos a una breve pausa y venimos con la parte final con esa entrevista con el presidente Correa. Ya venimos. Muy bien, estamos ya de vuelta en el bloque final en esta conversación, esta entrevista con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa, y nos quedamos. Yo le estaba preguntando qué cosa piensa hacer cuando deje el poder, que algún día lo tendrá que dejar, y le sugería que de repente podía ser director de un canal de televisión, de un periódico. Me encantaría hacer buen periodismo, porque buen periodismo es una profesión muy noble, pero no nos engañemos, usted vaya a ver quiénes son los dueños de los periódicos, por favor. Los 2 canales que están incautados eran propiedad de banqueros prófugos. ¿Sabes cuál es el problema, presidente, si me permite? Sí. El problema es que buen periodismo es una categoría que no la suelen definir los gobernantes bien, porque el trabajo del periodismo es criticar al poder. De repente, pero eso son las verdades absolutas indiscutibles. Elaboremos un poco. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? Pues, ¿no era el trabajo informar? Porque si es criticar al poder, ser contrapoder, así es. Están jugando un rol político, pues. Pero claro.
Entonces, no se quejen cuando se le da respuesta política. Bueno, pero respuesta política, pues un presidente que sale como usted salía en el caso minero a debatir, a discutir. No, pero cuando yo digo, cuando la prensa critica con mala fe, y le digo, son unos mala fe, mentirosos, atentado a libertad de expresión. Entonces, si son contrapoder y están, yo cuestiono eso, no es que lo estoy aceptando su posición. Están jugando un rol político. ¿Por qué se quejan pues cuando tienen respuestas políticas? Hay cosas. Cuando un presidente le pone un juicio a un periodista, hay un desbalance ahí. ¿No cree que ¿Por qué? Porque las cortes pues no suelen ser, deben mirar diferente a un presidente con poder, con mucho poder como usted, frente a un medio. Ese no es el argumento que sostiene es que a los periodistas no se los pueden juiciar. En un Estado de Derecho se persiguen no personas, delitos, y si difama un bombero, un boy scout, un antropólogo, un periodista, tiene que someterse a la ley, pero que tiene que rechazar a América Latina la mentira, la difamación. ¿Estás de acuerdo con eso? No, pero los medios de comunicación lo que hacen es defender sus mentiras. ¿Cuándo he escuchado un medio que diga, sí, este medio mintió, esto no es exacto, y desmentirse pues entre un medio decente cuando se equivoca debe decirlo con toda claridad. Yo le voy a enseñar los Wikileaks para que vean lo decente que son nuestros medios, porque ahí está, informado por la propia Embajada de Estados Unidos, cómo dos grupos mediáticos se ponían de acuerdo, porque además formaban parte de holdings con varios negocios para no sacarse los trapos sucios al aire. En el Perú, cuando hay una palabra que se usa para decir tener paciencia, ¿sabe cuál es? Es tener correa. Le pregunta, ¿cuánta correa tiene el presidente Correa? Bueno, eso me sorprende. Ante la crítica, lo que no tengo es tolerancia. Tolerancia con algunas cosas. Por ejemplo, la mentira, que creo que ha destruido a nuestra América, somos muy tolerantes con la mentira, con los engaños sociales. Aquí todo el mundo sabe que se está mintiendo, pero no pasa nada. Alguna vez escuchaba a un querido amigo, es presidente de la República, pero decir, escándalos son. No, señor, no pueden jugar con la verdad, la mentira, la mediocridad, la mala fe. Ahí sí, perdónenme, yo tengo tolerancia cero ante eso. Y creo que el raro no soy yo. Creo que el raro son los que toleran esas barbaridades que han destruido a nuestra América. Y no me contestó qué cosa va a hacer cuando deje la presidencia. Retirarme de la vida pública, se lo he dicho al pueblo ecuatoriano. No se va a ir a ver televisión. Mi esposa es belga. Me voy a vivir a Bélgica, se lo debo, después de 20 y pico años de vivir en Ecuador, y por dos motivos, por ella, ¿no? Y porque creo que mi presencia en Ecuador sería demasiado fuerte y perturbaría a cualquier nuevo gobierno. ¿Va a postular esta vez? ¿Piensa que sería su último periodo no, pues constitucionalmente, sin balanza de reelección, debe ser mi último periodo. Ya no hay ninguna reforma constitucional, o sea que sería su último periodo. Y así haya, no me interesa, y le insisto, no solo que me retiraría de la presidencia, sino de la vida pública. Estoy bastante cansado. Sí, o sea que perdóname si soy grosero, creo que ya he aguantado demasiado idiotismo hasta para el resto de mis días. O sea que sería su último periodo el que viene si es que gana la elección, como es lo más probable. Este es duro, usted enfrenta mucha miseria humana, también mucha nobleza, la ven. Sin duda. Mucha miseria, mucha mala fe. Lo más duro de gobernar un país como nuestro la serie no estaría fácil. De gente, pero realmente alguna enferma, ¿no? Que vive para demostrar lo malo que es usted. Lo malo, lo corrupto, lo deshonesto, lo hambriento de poder, lo tirano. Entonces, para cualquier persona decente eso es fastidioso. Por supuesto, es un sacrificio para servir al pueblo ecuatoriano, pero luego de ser presidente encantado, me voy a mi casa, incluso le insisto, a Bélgica, y ojalá pueda dar clase en alguna universidad, porque esa ha sido mi vocación siempre, ser profesor universitario. ¿Tiene algún vicio sano que nos pueda contar? El trabajo, la lectura, pero lastimosamente hace 5 años y medio que estoy en el gobierno, la lectura por placer es realmente... ¿Qué le gusta leer? ¿Cuál es el último libro que ha leído? ¿Qué cosa Estoy leyendo varias cosas en este momento, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahorita me llega mucha lectura coyuntural, si cabe el término. Por ejemplo, y esto me quita mucho tiempo, ¿no? Pero tengo que estar actualizado. A ver. Por ejemplo, Nuevas Fronteras de la Izquierda, básicamente izquierda latinoamericana. Entonces, me quita tiempo para esa lectura por placer, ¿no? Esto es básicamente información. ¿Algún otro vicio que deportes qué cosa hace? Ciclismo. Ciclismo. Y antes hacía fútbol, pero ya me destrocé las 2 rodillas, ¿no? Y Evo Morales además se roba todos los partidos de fútbol, quiere estar presente en todos. Si hubiera estado en muy buenos tiempos, le hacía un paseo, Evo, pero Ecuador, rodilla biónica tengo, no puedo jugar. ¿Ecuador cómo lo ve para la eliminatoria? Bueno, estamos bastante bien, gracias a Dios, ¿no? Hay mucha esperanza de clasificar. ¿Admira algún líder político en la región o en el mundo? Muchos. Por ejemplo, ¿quiénes? Lula, Dilma actualmente, Cristina, que es una mujer brillante, Michelle Bachelet, Hugo Chávez. Hugo Chávez lo que hizo, la historia reconocerá en el 98, en pleno auge neoliberal, ganar las elecciones en Venezuela. Y esos son los líderes actuales, no hay líderes históricos pues que realmente son referencia para uno. Chávez, ¿qué ha significado desde su punto de vista en la región? En la región, ruptura. Acuérdense, en el 98, pues,
toda América Latina era neoliberal, el mundo era neoliberal, no se podía concebir algo diferente. Y Chávez gana la elección en Venezuela en el 98 para patear el tablero, él solo contra el mundo. Entonces fue algo impresionante. Me contaban unos amigos suyos que han estado con usted en algunas reuniones, que a usted le encanta el karaoke y que le encanta cantar, y que además no solo canta usted, sino que canta junto con el canciller Patiño, con todo, hace un coro. Yo canto para desestresarme, el problema es que estreso a los que me escuchan, ¿no? Pero, no, mire, siempre decimos, ¿no? Nuestra revolución debe ser revolución de alegría, somos gente muy alegre, realmente yo soy pésimo para la música, canto horrible, pero es el único abuso de poder que cometo de vez en cuando, ¿no? Ponerme a cantar y me aguantan. Pero por ejemplo el canciller ese sí canta muy bien, por eso lo tenemos de canciller, para que cante, para que amenice los viajes. Presidente, le quiero agradecer mucho. En cuántas horas, además me estaba contando que ya había terminado todas sus actividades y que solamente se quedó para esta entrevista. ¿Le agotan estas cumbres ya? No sé, al comienzo deben ser emocionantes, pero cuando ya son tantas, ¿qué cosa dice? Bueno, toca esta cumbre, ahora me voy a ver con la misma gente. Pregunta delicada. Mire, siempre me alegra estar en Perú, se lo digo sinceramente. Felicitaciones al presidente Humala, organizó muy bien la cumbre a Perú. Llegamos 1 de la mañana y hay que preparar intervenciones, documentos, entonces prácticamente no se duerme. Son jornadas realmente agotadoras. Sí le digo que la mejor cumbre es la cumbre de 2, la bilateral. Mientras más grande es la cumbre, menos eficiente es. Y lo más práctico, lo más eficaz son las reuniones bilaterales que se puedan tener. Presidente, le quiero agradecer muchísimo que me haya permitido entrevistarlo esta noche y le deseo que su estadía haya sido provechosa, bonita y que tenga un buen regreso a su país. Siempre una alegría y una satisfacción estar en Perú. Muchas gracias Perú por la acogida, muchas gracias Lima, al presidente y al gobierno del presidente Ollanta Humala. Felicitaciones por la cumbre y los esperamos en Ecuador, visiten Ecuador, que es un país también maravilloso. Estupendo, allá estaremos. Para que vean que no se criminaliza la protesta social, que las cárceles no están repletas de perseguidos políticos, todo lo que publican los panas de sus amigos de la prensa. Mis colegas, mis amigos de la prensa. ¿Cómo lo dicen aquí? Allá decimos panas, ¿cómo es que le dicen aquí? ¿Los colegas? No, otras, patas. Los patas de la prensa. Nuestros causos. Muy bien, presidente, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, así es la edición de hoy de Buenas noches y vamos al estudio con Carolina Macedo y el noticiero de esta noche. Adelante, Carolina.